Pues Padre amado, agradecemos esta hermosa mañana, la oportunidad que nos das de edificarnos en ti, especialmente con este hermoso tema tan importante en la vida del creyente y en el cristianismo en general, la importancia de la resurrección de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por dejarnos escrito tanta evidencia y tanto material que nos permite estar firmes en la fe, sabiendo que tal como está escrito ocurrió. Queremos pedirte que apresures los pies de los que faltan por llegar y también te pedimos que a través de tu Santo Espíritu grabes en nuestros corazones esta enseñanza. En nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pues sí, yo creo que uno de los aspectos que más han sido atacados en la historia del cristianismo es precisamente la resurrección de Jesucristo, porque este es el pilar del cristianismo. Ustedes quitan la resurrección, no hay cristianismo. Es esencial. Y la resurrección, hay tanta evidencia en la Biblia que nos habla de ella, como si Dios en su infinita sabiduría pensara, llegará el tiempo en donde la gente creerá que esto es un fraude por esta y por esta y por esta razón, y vez tras vez nos deja una evidencia y otra para creer realmente en lo que ocurrió, que era la verdad. La verdad es que el Señor resucitó. Ahora, vemos que han surgido, ya hemos platicado en otras ocasiones, teorías que son por demás absurdas. Pero la primera de ellas que surgió fue precisamente cuando el Señor resucitó. Vemos que llegan unos soldados que fueron designados a cuidar la tumba del Señor Jesús, a petición de los sacerdotes que le decían a Pilato, este farsante ahora recordamos, los líderes religiosos, ¿verdad? Ahora recordamos que dijo que iba a resucitar al tercer día. Manda a que sea custodiada esa tumba, no sea que luego roben el cadáver y digan que resucitó y entonces el postrer estado va a ser peor que el primero. Y entonces dijo, ahí están unos soldados, llévenlos, háganlo como ustedes quieran. Entonces, ellos se encargaron de asegurar perfectamente esa tumba. Luego aparece el ángel que quita la piedra. Ahora, hay muchos aspectos al respecto. Yo no quiero ser tan cuadrado en decir, no veas ninguna película que hable acerca de Jesús porque dicen muchas mentiras, etc. No, yo más bien pienso que debemos tener criterio. Debemos tener el criterio de que si estás viendo una película, sepas que es un arte dramático. Y entonces, los que hacen las películas tienen que añadir algunos aspectos que no están en la Biblia para resaltar ciertas escenas y para seguir un curso de ideas que ellos ya tienen preconcebidas. Lo que tú debes tener claro es lo que dice la Biblia, esa es la verdad. Una persona me decía, Guillermo, es que yo realmente creo que Judas sí es salvo. Y yo creo que sí se fue al cielo. Y yo le digo, pero en la Biblia dice que no. No, pero yo vi la escena donde él realmente regresó el dinero que le dieron y estaba arrepentido. Yo lo vi bien arrepentido. Le digo, tú viste el arte dramático, ¿sí? Ahí puede ser que el mismo director tenía en mente el presentarlo como alguien que realmente fue salvo. Digo, es su punto de vista. Ahora, de antemano te digo, ¿qué es lo que nos va a transmitir alguien que no es salvo? Pues lo que hay en su corazón. Alguien que no está definido en su salvación, consagrado al Señor, viviendo para el Señor. Es que este término de consagración, quiero hacer una aclaración, no es que yo primero me convertí y luego le entregué mi vida a Cristo. No, la consagración es la conversión. Arrepentíos y convertíos. Y una persona que se arrepiente es el cambio de vida que abandona el pecado para ahora vivir en comunión con Dios. Entonces, la consagración, lo que muchas veces tenemos este término concebido como consagración, es en realidad la conversión. En tanto la persona no dé ese paso,
no ha conocido la salvación, no ha sido purificado con la sangre de Cristo, no tiene al Espíritu de Dios y no hay ese poder que transforma el corazón, cuyo motor principal en su vida pasa a ser el Señor. No las circunstancias que me rodean, no si otros se convierten o no, no si esto depende de que también en una ocasión me tocó esa situación, se me acerca una señora y me dice, mira mi amor, yo entiendo perfecto la conversión, pero yo no me quiero convertir. Si él no se convierte, yo no me convierto, porque si yo me convierto, yo sé que él se va a aprovechar de mí. En realidad el que se estaba aprovechando de ella era el diablo. Porque lo que Dios te quiere salvar es precisamente de una condenación eterna. Cuando valoras todos estos aspectos, te enamoras del Señor y vives para Él sin importar las circunstancias que hay alrededor de ti. Entonces empieza una comunión y un gozo en el Señor. No es conviértete para que se arregle tu matrimonio y se arregle tu familia y para que se convierta tu esposa y para que se conviertan tus hijos o tu esposo, quien sea, ¿no? No trae ninguna condición anexa la petición que Dios nos hace de arrepentidos y convertidos. Tampoco dice arrepentíos y convertíos si tu esposo se convirtió primero, como el caso que les acabo de comentar. ¿No? Es un llamado personal, porque la necesidad es personal. Cada alma independiente tiene que tomar su decisión. Y yo no puedo llegar y decirle a Dios, 1, 2, 3 por mí, por toda mi familia y por todos mis compañeros, que uno muchas veces quisiera, ¿verdad? Que ya me salvé yo y ahora se salve mi esposa, mis hijos y mis nietos y toda mi descendencia. No opera así. Es una decisión personal. Y aunque mis hijos nacieron en un hogar donde ya mi esposa y yo éramos salvos, ellos tuvieron que tomar su propia decisión, tuvieron que ser evangelizados, tuvieron que ver el ejemplo de Cristo vivo en la vida de sus padres, y así ellos van a tener que replicar también su testimonio en sus hijos, y así con generación tras generación. Pero entender bien la salvación es clave, es fundamental, y no existe tal cosa como que yo soy creyente desde el nacimiento. Oye, nadie es creyente desde el nacimiento. O yo soy evangélico de cuna, mencionan, ¿verdad? Como si esto trajera la salvación. Y hay mucha confusión al respecto. Pero gracias a Dios que en su palabra nos aclara todas estas situaciones el Señor y nos hace ver a través de estos aspectos del Evangelio, qué es el arrepentidos, qué es el convertidos, qué es la vida de Jesucristo, qué es el sacrificio de Jesucristo, qué es la resurrección, de la cual vamos a hablar ahora, algunos aspectos de ella. Todo esto es parte de la verdad de Dios que opera para que entendamos el poder de Dios que obró en todo esto a través de su Espíritu. Por el poder del Espíritu resucitó, y el poder del Espíritu que ahora opera en nosotros es el mismo Espíritu de Dios, el Todopoderoso, que también tiene poder para cambiarme. Y como les digo, a veces es que si no cambia Él, no cambio yo. No opera así. Para cambiarme, ¿quién va a ser el principal beneficiado con ese cambio? Pues yo. Fíjate, primero, vida eterna. Otro aspecto. Dejas de ser hijo de Satanás y pasas a ser hijo de Dios. Un aspecto poderosísimo. Otro aspecto. Eres liberado de la esclavitud del pecado en la que vivías, ahora a la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué grandes aspectos? Otro aspecto. Ya el poder del pecado que te llevaba al infierno ya no opera en ti. Tienes garantizada la vida eterna al lado de Dios. Esto te permite vivir en libertad. Otro aspecto, ya no hay temor a la muerte, porque sé que la muerte va a ser el paso a la eternidad, sea como ésta venga. Digo, si a mí me dieras a escoger, yo preferiría morir dormidito y que de repente, sin sentirlo, un paro cardíaco y abre mis ojos y ya estoy con el Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántos mártires del Señor murieron siendo quemados como antorchas en el Coliseo Romano, otros devorados por los leones? Pero sabían que iba a ser un momentito. Y el Señor les dio la gracia para pasar ese momento y despertar en la gloria, en la eternidad, en el cielo. Esto es lo que implica la transformación de tu vida. Claro que esto trae implicaciones. De repente, gente que te rodea va viendo ese gozo
que es en el poder de Dios que fue posible gracias a su resurrección. Por eso vivimos en una época de gracia indescriptible como humanos, hablando de la historia de la humanidad, desde que vino el Señor hasta que el Señor regrese. Es una época impresionante de gracia infinita derramada en todos nosotros abundantemente por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Y ese poder de Dios desarrollándose a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros, dice Pablo a Timoteo. Y todo esto es una realidad que hasta que la experimentas, la disfrutas. Vemos el caso de los apóstoles, tenían mucho para renegar. De hecho, estaban siendo oprimidos vilmente, no solo por los romanos, sino también por sus propios compatriotas que los exprimían y les sacaban el dinero de sus ganancias, diciendo que eran parte de los impuestos que tenían que dar a Roma. Tenían muchos aspectos para vivir amargados. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos? Empezaron a clamar este evangelio porque sabían que esta era la necesidad de todo ser humano para ser transformado, para que sus corazones fueran transformados, para que experimentaran una vida de tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, dice en Hechos 26. Este es el poder de la resurrección, el poder que ahora está a nuestro alcance, y que todo aquel que cree en este evangelio y se convierte al Señor, experimenta ese poder y ese gozo, porque entra el Espíritu y entra como Él es. Y se manifiesta el Espíritu, se manifiesta como lo que Él es. Y es muy significativo este hecho, porque cuando Dios nos habla acerca del fruto del Espíritu, uno a veces cree que hubo un error ahí gramatical, ¿verdad? Que debería decir, más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y entonces tú dices, yo agarré este, yo agarré este otro, y yo agarré este otro. No, es un solo fruto. Está el Espíritu, se produce. Se produce. No se crea. No es algo que tú tienes que hacer. Es algo que el Espíritu produce porque ya está ahí y se manifiesta. Claro, donde no está, pues no está, no se puede. Hay casos en donde un esposo le exige al esposo un comportamiento de creyente que no es creyente, porque no está el Espíritu de Dios. O una esposa que está esperando que el esposo reaccione y actúe como un creyente cuando no es creyente. Si no está el Espíritu de Dios, no hay nada, no se puede. Entonces, ¿mi vida, mi gozo va a depender de esa situación? No. Más bien, el gozo y mi vida en el Señor puede cambiar ese corazón, puede cambiar esa situación. Como dice asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Pero qué conducta se referirá? ¿A una conducta de una mujer amargada todo el tiempo, arisca, porque el otro es una persona que no se ha convertido y está viviendo mal y no hace lo que yo quiero y no vive como yo quisiera, etcétera, etcétera? Ahí se refiere al comportamiento de una persona en Cristo que vive para el Señor, en libertad, no en condición, porque esto nos lleva a la amargura, porque las cosas no se hacen como quiero o porque no veo que cambien como yo quisiera que cambiaran o que fueran como yo quisiera que fueran. Oye, al convertirme, ¿qué es lo que buscamos? ¿Que todo sea como yo quiero o que sean las cosas que Dios quiere? Si son las que Dios quiere, entonces vive en su comunión. Déjalo en libertad, que obre en tu vida el fruto. No los frutos, el fruto. Y se manifiesta amor, y se manifiesta el gozo, y se manifiesta la paz, que son cosas indescriptibles. Hasta que no las tienes, hasta que no tienes al Espíritu de Dios, la experimentas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ya las cosas no son en mi poder y en mi confianza en mí mismo, son todas desarrolladas en el poder de Dios. Esa transformación de mi carácter en el poder de Dios, ese hacerme a la imagen de Jesús en el poder de Dios, todo es en el poder de Dios. Entonces hay un gozo indescriptible, hay una paz indescriptible, y todo eso fue gracias a la obra completa de Jesucristo ahí
en el Calvario. Su muerte, su resurrección. Ahora, por eso les digo, es tan importante esto. Y llegan aquellos hombres y dan las nuevas a los principales religiosos de Jerusalén y les dicen, vino un ángel. Al ver ese esplendor, nos desplomamos. Ahora, como les he dicho, las películas, ten en cuenta que fueron hechas por hombres. Traen ya la mano negra de la inclinación y de la mentalidad de ese hombre. Pero te muestran que llega el ángel, se abre la piedra, sale el Señor Jesús, como si el Señor necesitara que se quitara una piedra. ¿O acaso cuando estaban encerrados los apóstoles, porque ya temían a ver por quién vienen ahora, si por Pedro, por Jacobo, por Juan? Estaban encerrados. La Escritura no dice, y de repente oyen un sonido, toc, toc, toc. Y abren la puerta y era el Señor Jesús. No dice eso en la Biblia. Se apareció, se materializó en medio de ellos. El Señor no necesitaba que se quitara la piedra. Él ya tenía una naturaleza glorificada, que es la que esperamos nosotros cuando lleguemos al cielo, semejante a la de Jesús, Filipenses 3:21. Entonces, en esas condiciones, Él ya había abandonado, había traspasado los lienzos, quedó el capullo, había traspasado la tumba y simplemente fue quitada la piedra para que viéramos tú y yo que Él ya no estaba ahí. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubieran quitado la piedra? Hasta ahorita seguiría la gente dando vueltas ahí, ¿verdad? Para ver al gran profeta Jesucristo y la piedra ahí puesta y la tumba sellada. Había que ver que Él ya no estaba ahí y que había resucitado. Claro, el testimonio se hubiera dado, pero tenía que verlo todo el mundo. Y estos se desplomaron y cuando reaccionaron, la tumba estaba vacía. Pero digo, el ver los lienzos como quedaron, era para que hubieran creído. No solo para que hubieran ido a dar las nuevas a los religiosos, no. Era para que se hubieran convertido ahí. Dicen, miren chicos, ustedes son hombres muertos porque se les encomendó algo que ustedes tienen que responder con su propia vida, según las leyes romanas. Entonces tienen que ser muertos. Les tenemos un negocio que les va a beneficiar grandemente. Nosotros vamos a hablar con Pilato y lo vamos a convencer de que no los maten. Y aparte les vamos a dar una recompensa por el sustazo que se llevaron. Pero ustedes digan que ustedes se quedaron dormidos. Fíjate qué absurdo. Que ustedes se quedaron dormidos y que vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y esa es la mentira que creen hasta ahora muchos de los judíos. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Acaso cuando tú estás dormido, profundamente dormido, te das cuenta de lo que pasa? Quizá tú estás dormido, llega tu esposa, te pone tu vasito de agua y se retira y tú dices, ¡ay, apareció ese vasito de agua! Ni cuenta te diste cuando te lo pusieron. Ellos, ¿cómo iban a poder decir que fueron los apóstoles los que se lo llevaron si estaban dormidos? ¿Hasta dónde llega el absurdo del hombre? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando el hombre quiere seguir viviendo en su pecado, es capaz de creer cualquier engaño, cualquier mentira, lo que sea, para que me justifique el seguir viviendo en mi pecado y no tener que rendir mi vida al Señor. Ni al Señor ni a nadie. Quiero seguir haciendo lo que se me da la gana. Yo soy Dios. ¿Sí? Yo soy Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esta mentira, como otras mentiras que te dicen es que el Señor realmente no estaba muerto, estaba adormecido. Y cuando lo sepultaron, simplemente despertó y se salió de la tumba. No hubo resurrección, según dicen ellos. ¿Te das cuenta de lo absurdo? O sea, ¿hasta dónde llegan por querer justificar en sus propios corazones el decir que no hay resurrección,
no hay un Dios al cual convertirme, no hay por qué arrepentirme, yo sigo haciendo de mi vida lo que se me da la gana. Hasta creer ese tipo de absurdos. Lo decía un escritor, Josh McDowell creo que se llama. Decía, imagínense, el Señor Jesús se despierta porque estaba adormecido, quizá por las especias aromáticas que le habían puesto, no sé, y se medio despierta, ¿no? Y se empieza a desenrollar cuando estaba enrollado. Se empieza a desenrollar, saca una hoja o una hoja de rasurar o algo por el estilo. Y con todas las heridas, como quedó flagelado y todo como quedó desfigurado y todo eso, y se levanta y tiene el poder para empujar la piedra y para salir. Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Pero en un sentido, cuando nosotros tenemos ya toda esta evidencia y nos convertimos al Señor, somos parte de aquellas personas que creen ese tipo de mentiras. ¿En qué consisten las mentiras que podemos creer? Que sí, que la resurrección sí ocurrió, que fue importante, pero ignoramos el poder. El poder de estas cosas, el poder que implica todo esto, el poder que lo hizo resucitar. Es el poder del Espíritu que ahora mora en ti. Y crees en el poder de la resurrección y no crees en el poder para tu transformación. Y crees en el poder de la resurrección, pero no crees en el poder de la oración. Y vivimos angustiados porque las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran. Es el poder de la resurrección que ahora mora en mi corazón. El Espíritu Santo que hizo que Cristo resucitara. Es el mismo que mora en mí y que quiere cambiar mi vida. De la vida de pecado, en tinieblas, en maldad, en debilidad, a la vida de poder, en comunión con Dios, en santidad. Y esa vida después transformada en un cuerpo que ya no tendrá relación con el pecado. Mientras esté aquí voy a estar luchando contra esta carne que constantemente quiere levantarse de la cruz y querer pecar nuevamente, pero vez tras vez la mantenemos clavada en la cruz, como dice en Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Te das cuenta? Clavado en la cruz, está destruido. No voy a servir al pecado. ¿Y cuándo es cuando sirvo al pecado? Cuando no obro conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es mentira, es pecado, es engaño. Entonces este es un ejercicio que voy desarrollando. Pero, ¿qué pasa si Él no resucitó? ¿Trae alguna implicación si realmente no hubiera resucitado? Ahora, quiero que entiendan, Él resucitó, verdaderamente resucitó, pero vamos tan solo a pensar qué pasaría si no hubiera resucitado. Entonces, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer de los versículos 17 al 20. Si fueras tan amable, Yorgos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Ahora hay que entender esto. Si Él realmente no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque hemos creído en aquel que dijo que resucitó, y si en realidad no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos creyendo en un Dios que es vana nuestra fe, porque no resucitó, está muerto. Estamos creyendo en un muerto. Pero dice, dense cuenta de lo absurdo que es esto. Sin embargo, Él resucitó. Este es un hecho. Y Él primero resucitó y luego van a resucitar los creyentes.
Y luego al final del milenio van a resucitar los del Antiguo Testamento y hay un orden para cada aspecto de la resurrección. Al final de cuentas, todos los que fuimos salvos resucitaremos y estaremos con Dios eternamente ahí en el milenio y después eternamente en el cielo. Pero Él resucitó y este es un término sumamente poderoso. Los que dudaron y que no estaban bien definidos con Él, después de este hecho, creyeron. Muchos de ellos tenían que tomar decisiones muy firmes. Conocí a un judío que era un pianista que tocaba magistralmente y él comentaba que su ideal era ser el mejor intérprete de Beethoven y era un superdotado, ¿verdad?, para el piano. Y entonces este hombre dijo que a la mitad de su presentación dio su testimonio. Él era judío. Cuando él se convirtió, su padre le dijo: has muerto para mí, no te quiero volver a ver nunca en mi vida. Y nunca lo vio. Cuando él estuvo ya a punto de morir, el papá, él fue al hospital y se acercó a su mamá. Le dijo: mamá, ¿me podrías dejar por lo menos verlo? ¿Podrías decirle a mi papá si me permite pasar a verlo, aunque sea en el último momento? Voy a hablar con tu papá. El anhelo de él era poder presentar el evangelio, era su papá. Y regresa a su mamá y le dice que para él ya estás muerto. Y no lo dejó. Y luego dice: ¿ustedes creen que valió la pena el haberme convertido a Cristo? Vuelvo a lo que les decía en un principio. Si el convertirme a Cristo fuera para que las cosas salieran como yo quiero, para que yo fuera la persona que viviera más feliz del mundo porque todo se arregló en mi vida, entonces simplemente me sentiría traicionado por no ver las cosas así y viviría amargado. Si el propósito de este hombre fuera ese, ahí estaría amargado y tendría todo lo necesario para vivir amargado. Y él dice: ¿creen que valió la pena haberme convertido para padecer todo esto? Mi Señor padeció más que lo que yo he padecido por Él. Por supuesto que valió la pena conocerlo y vale la pena servirle. Esto es lo más importante. Y hubo personas que tuvieron que perder su estatus. Yo no sé qué pasó, no se nos menciona qué ocurrió con José de Arimatea, con Nicodemo. Recordamos que Nicodemo fue el que se acercó al Señor ahí en el capítulo 3 de Juan y empezó a hablar: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo con esto? Necesitas creer que no soy un rabí. Necesitas creer que yo soy el Señor, que yo soy el que vino a morir por el pecado del hombre y a dar vida al hombre. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces ahí le argumenta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por el vientre de su madre nuevamente y nacer? El que no naciere de agua y del Espíritu, el agua de la palabra y movido en el poder del Espíritu Santo al entrar en su vida, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo lo seguía, pero ocultamente. Tal vez Nicodemo tenía en su corazón: sí lo puedo seguir, pero no quisiera perder el estatus que tengo, porque soy del Sanedrín, de los 71 miembros que dirigen al gobierno, y yo quiero seguir influyendo con mi conocimiento de la palabra a estas personas. No sé, yo nada más estoy pensando. Pero también tenían un gran estatus. El verlo era no solo un símbolo de autoridad para todo Israel, sino también una persona íntegra en el Señor. Causaba mucho respeto. No quería perder tal vez ese estatus. Pudiera ser. Le dice: Señor, ¿cómo puede ser esto? A ver, Nicodemo, si me lo estuviera preguntando Pedro, que es un pescador, se lo creería. Pero tú, un maestro de la ley, alguien que enseña
¿No entiende esto? ¿No has leído en Ezequiel? Ezequiel 36, 26 y 27 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y habrá un cambio. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, los pongáis por obra. Sin esto es imposible. Por eso les digo, ¿cómo quieres tú que sea cambiada una mujer que no se ha convertido al Señor si no tiene el Espíritu de Dios? O un hombre que no se ha convertido a Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Es imposible. Prevalece la carne. Está bajo la potestad de Satanás. O sea, no puede. No se puede. Hasta que nazca de nuevo. Entonces, yo no sé si recordó algo así Nicodemo. Pero ¿qué pasa cuando después es sepultado? Los apóstoles se fueron. ¿Quién se hizo cargo del cuerpo? José de Arimatea y Nicodemo. Y se encargaron de sepultarlo. ¿Qué pasó después con la resurrección? Yo estoy seguro que fueron de sus fieles seguidores. Por ahí hay algunos escritos que no están en la Biblia, pero que se conocen como escritos de la tradición que se transmitió de palabra en palabra, de boca en boca, que tuvieron un ministerio bastante amplio en el cristianismo. Claro, con el conocimiento que tenían de la Escritura, al ver todo lo que vieron con Jesús vivo, todos sus milagros, al ver esa resurrección que Él tuvo, todo les hizo clic, 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 a las profecías que estaban hablando de Él. Porque toda la Biblia habla de Él. Él mismo le dice, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Todo hablaba de Jesús. Y muchos que antes dudaban, en ese momento creyeron. Quizá fueron a la tumba también y la hallaron vacía, como Pedro y Juan. Pedro y Juan corrieron, llega primero Juan, ve y por lo que vio, creyó. ¿Cómo no creer? Imagínate la escena. Corres, entras y ves el capullo ahí. El capullo, o sea, ves cómo traspasó todo eso. Por lo que vio, creyó. Y así empezaron a esparcir la buena noticia. Vieron la tumba vacía y la tumba quedó vacía. La muerte no lo pudo retener. El Señor resucitó. Ahora, vamos a leer lo que dice en Mateo 24, si fueras tan amable, don Pedro, el versículo 34. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dije Mateo, disculpen, quise decir Lucas. Lucas 24, 34. Si vuelvo a mencionar 24, 34, ya sabes. Lucas 24. 34. Okay. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Fíjense muy bien. Ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿De qué nos hablan estas palabras? Nos hablan de que Él es el Señor. Precisamente la resurrección a ellos los llevó a saber sin lugar a dudas de que Él era el Señor. ¿Y a qué se refieren estas palabras? Al Señor de todo, al Señor de señores, al Rey de reyes, a lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios, por lo que lo crucificaron. Es que no solamente te haces
dueño del día de reposo y andas infringiendo el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Ellos lo tenían claro y por eso lo crucificaron. ¿No lo crucificaron por blasfemo? Claro que sí, porque siendo hombre se hizo Dios. Cuando Pilato lo quería soltar, le dicen, es que él tiene que ser crucificado, ¿pero por qué? Es que él dijo ser hijo de Dios. Y más miedo le entró a Pilato, ¿verdad? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu reino? Le decía, ¿verdad? Tenían que creer por fe. Herodes quiso un espectáculo, quería ver alguna obra como cuando tú vas al circo, ¿no? Tú vas al circo y ves al mago que saca del sombrero un conejo, saca una mascada, saca de todo, ¿verdad? Él no estaba para dar espectáculo. Las señales que mostró eran para dar la evidencia de que él era el Hijo de Dios, porque nadie más las había hecho. El testimonio de Nicodemo es porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, yo soy Dios. La segunda persona de la Trinidad. Yo soy Dios. Él es Dios. Y entonces esto significa ser el Señor. Él es el Señor. Incluso algunas personas pensaban que él era un hombre especial o un gran hombre. Recordamos cuando se encuentran en un lugar que le dice el Señor a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron que eras algún grande. Creían que era Elías. El Elías que se menciona ahí en el capítulo 4 de Malaquías, que iba a ser el precursor de la venida del Mesías. Bueno, el Señor dijo que este precursor era Juan el Bautista, pero ellos pensaban por las señales que hacía que quizá era el precursor que iba a dar lugar al Mesías. No, él era el Mesías. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que eres Jeremías, que resucitó, o alguno de los profetas, o quizá como decía Herodes, que él creía que era Juan el Bautista que había resucitado, porque él se había encargado de decapitarlo. A petición de Herodías, que era mujer de su hermano, y que hizo bailar a su hija para darle gusto al rey y hacerle la petición malvada de pedir la cabeza del profeta. Entonces él dijo, debe ser él, Juan que ha resucitado. O alguno de los profetas. Quizá esperaban que fuera alguien que los iba a liberar de la opresión romana e iba a establecer su reino en ese momento. Precisamente el profeta que menciona a Moisés. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor. A él oiréis en todas las cosas que os mande. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Dice después en Hechos 3. Hablando de esta profecía. Sí, precisamente él era el Mesías. Creían que iba a ser alguien de los grandes, ¿verdad? Alguien que los iba a liberar. Vamos a recordar en Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14, si fueras tan amable, Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y luego el Señor les pregunta, ¿y ustedes quién cree que soy yo? Pedro de inmediato tomando la palabra por todo el grupo les dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo, por revelación divina. Jesús le dijo, bienaventurado Simón Pedro, porque esto no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre, por revelación divina. O sea, Cristo mismo da testimonio de ese Espíritu que obró en su palabra. Es palabra de Dios, hecha por hombres, pero inspirados por Dios. El hombre es falible, Dios infalible, y la palabra es infalible. Es verdad en todos sentidos.
te lo reveló mi Padre. Él es Dios. Y así es que, en realidad, ¿qué era lo que pasaba? Ahí se dieron cuenta entonces que lo habían subestimado. Ellos habían creído mal acerca de la grandeza de este hombre. No, no es un hombre, es Dios mismo, hecho hombre, que vino a pagar por el pecado del hombre. La resurrección coloca a Cristo por encima de todo ser humano que ha pisado este planeta, al grado de que va a venir otro hombre que va a tratar de emular esa resurrección, para tratar de inutilizar el cristianismo y para tratar de tomar el poder mundial. Esa es la bestia, que se menciona en Apocalipsis como la bestia, que se menciona en Juan como el anticristo, el gran anticristo, como menciona Pablo el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos estos títulos son de este hombre que dice en el capítulo 13 que resucitará a través de un engaño. Como dice en primera de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 9 en adelante dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mentira, engaño. Entonces va a ser una obra fraudulenta que va a aparentar que Él resucitó, para atraer la atención de los hombres y para hacerse pasar por el Mesías esperado. Pero el Señor dice, señores, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto arrojó el Señor Jesús? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Era un fruto que los llevó a responder sin lugar a dudas, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha sido enviado al mundo. Vieron las señales. Poder sobre la naturaleza, caminó sobre las aguas. Poder sobre la enfermedad, sanó a personas sordas, mudas, cojos, de nacimiento. Poder sobre la muerte, resucitó a Lázaro después de 4 días. Y poder al resucitar. Y Él está vivo, en su cuerpo glorificado. Ahora. Entonces, tenemos aquí que estas palabras, verdaderamente el Señor ha resucitado, nos hablan de que Él es el Señor. Pero también nos hablan de la vida. Vamos a leer nuevamente el 24-34 de Lucas. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Muchos aspectos del pasado hablaban de la muerte, de su muerte. Vemos la traición de Judas. Yo creí que iba a ser el que iba a establecer el reino. Me comí el engaño. Yo ya me sentía el tesorero del reino de Dios, del reino mundial del Mesías. Y ahora dice que va a morir. Me traicionó y lo entrega. Después de que lo entregan, le ponen un juicio falso, montado nada más para llevarlo a la muerte. Lo atan a un poste y le empiezan a dar latigazos. Con látigos que tenían en las puntas, acababan en hueso o en hierro, que flagelaban, que cortaban completamente esa carne. Muchos morían en ese maltrato, pero Él no podía morir. Él dijo en Juan 10, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y tenía que soportar hasta
el último instante en donde quedaría consumada la justicia divina en Él, por el pecado. Vemos en todo ese camino, en la vía dolorosa, flagelado, caminando con dificultad. Hubo una persona que tuvo que cargar la cruz, lo impusieron a cargar la cruz porque él ya no podía. Y llegan y finalmente lo clavan, lo crucifican, hasta que finalmente dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Dónde está la vida entonces? Vemos muerte, 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 muerte. Llegan José de Arimatea y Nicodemo, lo bajan de la cruz, lo meten a un sepulcro que no había sido usado, ponen una piedra, ahí acabó. Van unas personas platicando en el camino y nosotros creíamos que él iba a ser el que libraría a Israel de esta opresión romana y establecería su reino. Sin saberlo se une a ellos en el camino, platican, después que les dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces cuando parten el pan, les abre los ojos y se dan cuenta que es el Señor. Pero imagínate, lo vieron y ¡pum!, desapareció. Desapareció de su vista. Era el Señor, realmente ha resucitado. Y fueron para dar aviso. Todo este proceso. Y luego, las dudas que hubo en la mañana de la resurrección. Dicen que como ellos creían que iba a resucitar, pues tuvieron que robarse el cuerpo. Ellos no creían que iba a resucitar. No le creían a las mujeres cuando llegaron y dijeron, el Señor ha resucitado. Les parecía que estaban en una locura. Fueron a la tumba y creyeron, hasta que fueron ahí. Pero en toda esa aflicción que ellos padecieron, estas mujeres iban a embalsamar un cuerpo, a ponerles especias. Estaban cambiando por un ritual lo que era la redención que Dios había consumado. Y la resurrección cambió todo. Lo cambió todo. El sentido del Evangelio es precisamente la vida. La vida que consumó en una vida eterna que logró para ti y para mí. Vida eterna. Por eso te digo, ¿temor a la muerte? Cuando voy a abrir mis ojos en la gloria. Si yo no tuviera a Cristo, sí tendría temor a la muerte. Un día alguien me compartió un librito, creo que se llaman Chics, ¿sí, verdad? Unos Chics, unos libritos pequeñitos. Y hablaba acerca del diablo y de cómo quería jalar a la gente hacia el engaño y hacia el pecado. Lo leí y me impresionó. Y luego de repente que llegaba a ver esos libritos, yo decía, no, ese está muy cruel. Y un día estaba dormido y escuchaba los pasos literales de cómo Satanás venía a tomarme para llevarme al infierno. Así lo oía. Me desperté con un sobresalto que yo creo que mi corazón estaba a 1000 por hora las palpitaciones. Ay, qué feo esto. Y todo eso, y yo oí claramente los pasos, yo los oí. Era tac, 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 un gotero que había en el baño. Pero yo en ese momento relacioné todo esto. Yo sabía que me iba a ir al infierno. Cuando Dios quebrantó mi corazón y estaba a punto de morirme ahogado, yo sabía que me iba a ir al infierno. ¿Qué paz puedo tener uno así para la muerte? Al contrario, es un terror constante. Un no hablar de esto.
No, Memo, te engañan, Memo. La vida es esto y aquí acaba todo. Como decían, si esto es cierto, ni tú ni yo tenemos ningún problema. Pero si lo que Dios dice es cierto, tú tienes un gran problema. Ahora, ¿tú crees que Cristo hubiera dado su vida y muerto nada más para una mentira? No. Él vino a dar su vida para librar del infierno eterno a aquel que se arrepiente y se convierte a Él. Arrepentidos y convertidos. Y yo hago mucho énfasis en esto. Vivimos en un país donde reina el engaño de decir, yo hice la oración y ya soy salvo. No. La Biblia no menciona eso. La mención de la Biblia es arrepentidos y convertidos. Para que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas del arrepentimiento, dice también más adelante en Hechos 26 el apóstol Pablo. Haciendo obras dignas de arrepentimiento, ya no la vida de pecado, ahora la vida de obediencia a Dios. El Evangelio, ¿sí? La singularidad del Evangelio es que nos da vida. Muertos al pecado, vivos para Dios. En el pecado estamos muertos. Ahora nos da vida en Cristo, en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces dice, nuevamente vamos a leer en Lucas 24:34, un detalle que nos habla de que estas palabras también hablan de amor. Vean muy bien esto. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha parecido a Simón. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Llegan los de Emaús y se encuentran con que esta es la noticia. Ellos llegaban con la noticia que se les apareció en el camino. Y acá dicen, verdaderamente el Señor ha resucitado. Ha aparecido a Simón. ¿A Simón? ¿Por qué destaca esto la Escritura? Porque el Señor se apareció a aquel que lo había negado 3 veces. Muchos piensan que tiene relación el Simón Pedro, ¿me amas? De 3 veces ahí en el Evangelio de Juan al final, que tiene que ver con las 3 veces que lo negó para fortalecerlo, restaurarlo. Apareció a Simón Pedro, el que era quien iba a alentar a los demás discípulos a vivir para el Señor. Lo había negado. A este hombre blasfemo, que dijo blasfemias y dijo, no, yo no conozco al tal hombre. Ahora se le apareció a él para animarlo. ¡Qué amor! La resurrección declara el amor de Dios por los pecadores. Mucha gente dice, es que necesito, yo más adelante me voy a convertir, cuando ya esté dispuesto a abandonar mi pecado me voy a convertir. Nunca vas a abandonar tu pecado, eres un esclavo. No puedes. Es tomar ese regalo de Dios cuando te lo están presentando, porque eso es lo más cercano que tienes de la salvación. Y ese es el único momento que tú puedes disponer que tienes vida, porque nadie sabe el momento en que va a partir. Es el momento adecuado. He aquí ahora el tiempo aceptable, dice en 2 Corintios 6:2. He aquí ahora el día de salvación cuando se te está presentando. Ese es el momento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que nos habla el Evangelio? La resurrección de Jesús declara el amor de Dios por los pecadores y declara la garantía y el poder de Dios para perdonar a aquellos que han caído en pecado. Vemos el caso de un David. Era una persona fiel al Señor y cayó en adulterio. Y Dios en su misericordia lo restauró. Y vemos que con un gran celo sirvió más al Señor al ver el perdón de Dios, porque tenía que haber sido muerto por adulterio y por matar
al esposo de Betsabé. Y nunca más volvió a cometer un pecado así. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que te eches un brinco para caer en un pecado, para rebotar y venir con más brillos con el Señor? No. Porque el pecado tuvo consecuencias. De 10 diferentes formas sufrió David por su pecado. Esto lo dejó Dios como un ejemplo. Para no pecar, aprendamos en cabeza ajena. Pero si has pecado, pídele perdón a Dios y vuelve con todo tu corazón a servirlo. Porque el Señor, que se entregó ahí en la cruz, lo hizo para demostrarte su amor. La cruz demuestra su amor. ¿Y hasta qué grado? De tal manera amó Dios al mundo. Ahí está, la cruz. Y la cruz garantiza su poder para salvarnos. Nos libera del pecado, nos hace sus hijos y nos da vida eterna. Una persona que era un pensador romano decía: el cristianismo es una religión filosófico-judea que habla acerca de alguien que fue crucificado y que murió. Esta religión no va a durar. Está condenada a la destrucción, porque está fundamentada en un hombre muerto y en una cruz que muestra la muerte. Este hombre se equivocó rotundamente, porque el cristianismo no está fundado en la muerte, está fundado en la resurrección. Y no en una cruz, sino en una cruz vacía que habla acerca de que el Señor resucitó. En realidad, verdaderamente, el Señor ha resucitado verdaderamente y está vivo. Prueba de ello somos todos los que hemos sido transformados en nuestra vida, en nuestro corazón, y hemos experimentado el poder de Dios ahora a través de su Espíritu. Somos una evidencia de la cruz y de la resurrección del Señor Jesús. Sigamos dando ese testimonio definido, claro, para que otros también puedan conocerlo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido edificarnos en tu palabra. Y sabemos verdaderamente que Jesús resucitó por lo que nos dejaste escrito ahí en tu palabra y por cada testimonio que ha sido transformado a lo largo de la historia. Y de los diferentes testimonios que ahora tú has levantado en la actualidad, guíanos, Señor, a poder usar estos testimonios para atraer a otros a tus pies. Gracias, Señor, porque es a través del fruto de tu Espíritu que podemos ver esa transformación en nuestros corazones. Cada vez que vemos manifestarse tu amor en nosotros, vemos precisamente a Cristo en nosotros y la gente también lo ve. Guíanos, Señor, a servirte y te pedimos que sigas fortaleciendo nuestras vidas en el deseo de leer tu palabra cada día, orar cada día para ser edificados en ti y crecer en ti. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues rica la tarde, disfrútenla en familia, que el Señor los bendiga, quedan despedidos.